Bienvenidos alumnos, en esta oportunidad hablaremos acerca de la clasificación o taxonomía de los vegetales. Las plantas vasculares o traqueófitas constituyen el grupo más evolucionado del reino vegetal. Se caracterizan por presentar una estructura formada por tres órganos fundamentales: la raíz, el tallo y las hojas, cuyo conjunto recibe el nombre de cormo. El cormo o cuerpo de la planta es un sistema que posee un vástago aéreo y una raíz subterránea, y están comunicados por un sistema de conducción vascular. El sistema de conducción vascular está conformado por dos tejidos: xilema y floema. El xilema permite la conducción de la savia bruta, que tiene un movimiento ascendente desde la raíz hacia las hojas. La savia bruta está constituida por agua y sales minerales. En cambio, el floema permite la conducción de la savia elaborada y tiene un movimiento descendente, desde las hojas hacia la raíz. La savia elaborada está constituida principalmente por carbohidratos. Las hojas, el tallo y la raíz conforman los órganos vegetativos básicos de una planta. La raíz es un órgano subterráneo especializado en la absorción de agua y de nutrientes. También puede contribuir a la fijación o al anclaje de la planta al sustrato. Puede presentar modificaciones morfológicas que lo convierten en un órgano reservante, como por ejemplo la zanahoria y la batata. El tallo, por su parte, es un órgano herbáceo o semileñoso o leñoso especializado en la conducción y el sostén de las estructuras aéreas. También puede participar en la multiplicación vegetativa de la especie, a través de, por ejemplo, estacas, estolones, tubérculos caulinares o rizomas. También puede presentar modificaciones morfológicas que lo convierten en un órgano reservante, como ocurre en la papa, en los lirios, en la caña de Castilla, el sorgo de Alepo, el bambú, entre otros. La hoja es el órgano especializado en la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. Cuando nos referimos al intercambio gaseoso, hablamos del intercambio que ocurre entre el vegetal y la atmósfera con respecto al dióxido de carbono, al oxígeno y el vapor de agua. También puede convertirse en un órgano reservante, como por ejemplo las grasas y la cebolla. Las plantas vasculares o traqueófitas se subdividen en dos categorías: pteridófitas o helechos y espermatófitas. Las pteridófitas o helechos son plantas cuya reproducción sexual ocurre a través de otras estructuras diferentes a la semilla. En cambio, las espermatófitas se reproducen de manera sexual a través de una estructura conocida como semilla y por lo tanto poseen flores. Las pteridófitas o helechos son plantas sin semillas, por lo tanto se reproducen mediante esporas, las cuales están dispuestas en pequeños grupos conocidas como soros. Desde el punto de vista morfológico, los helechos poseen grandes hojas plumosas, conocidas como frondes. Poseen una alta relación superficie-volumen. Eso se debe a que crecen en ambientes sombríos, generalmente en los estratos inferiores del bosque, donde escasea la radiación fotosintéticamente activa. Poseen tallos sencillos y un tallo de crecimiento horizontal, rastrero y subterráneo conocido como rizoma, lo cual le permite a la planta multiplicarse de manera asexual. Las espermatófitas son plantas con semillas, por lo tanto poseen flores. La semilla es la estructura de dispersión de la especie y la misma tiene un origen sexual, es decir, que deviene de la unión de la gameta masculina con la gameta femenina. La semilla está constituida por tres elementos: la cubierta o tejido seminal, un tejido reservante y, en tercer lugar, por el embrión. La cubierta o tejido seminal tiene funciones de protección. El tejido reservante almacena sustancias de reserva, como por ejemplo el almidón. Puede darse la situación que el tejido reservante sea independiente del embrión, como en la situación B. En dicho caso, el tejido reservante
se llama endosperma. En la situación A es el embrión el que cumple la función de reserva. El embrión no es más que una planta en miniatura. Posee un meristema en la raíz o radícula. La hoja embrional recibe el nombre de cotiledón y además tiene una plúmula. La plúmula es el meristema apical. Las espermatófitas son plantas con flores. La flor no es más que un conjunto de hojas modificados a los fines de la reproducción. La flor está constituida por diferentes antófilos o piezas florales. La pieza más externa se conoce como sépalo. Luego le siguen los pétalos, generalmente coloreados. Luego le siguen los estambres. Los estambres están constituidos por un filamento y las anteras. Las anteras son las encargadas de sintetizar los granos de polen o gameta masculina. Y el antófilo más interno se conoce como carpelo. El carpelo forma un pistilo y el pistilo tiene tres partes. El ovario, donde se aloja el óvulo o gameta femenina, el estilo y el estigma. El estigma tiene por función la recepción del grano de polen. Los diferentes antófilos se insertan en el receptáculo. El conjunto de sépalos recibe el nombre de cáliz. El conjunto de pétalos recibe el nombre de corola. El conjunto de estambres recibe el nombre de androceo. Y el conjunto de carpelos recibe el nombre de gineceo. A estos grupos los podemos asociar de acuerdo a su función. Los más externos, cáliz y corola, son los verticilos estériles, es decir, que tienen función de protección o bien de atracción de polinizadores. Los más internos son los verticilos fértiles, encargados de la síntesis de las gametas masculinas, en el caso del androceo, y de la gameta femenina, en el caso del gineceo. A su vez, las espermatófitas se subdividen en dos grupos, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas sin frutos, es decir, que poseen la semilla desnuda. En cambio, las angiospermas son un grupo de plantas más evolucionadas que han desarrollado una estructura que protege a la semilla, es decir, son plantas con frutos. Las gimnospermas son conocidas vulgarmente como coníferas. Las coníferas son plantas perennifolias, es decir, que no pierden las hojas durante el invierno. Las hojas pueden tener forma de aguja u hojas aciculares, como los pinos y abetos. O bien pueden poseer hojas en forma de escama, hojas esquamiformes, como el ciprés. Poseen inflorescencias masculinas y femeninas. Estas estructuras femeninas leñosas tienen forma de cono, de ahí el nombre de coníferas. Estas inflorescencias femeninas son leñosas y poseen brácteas que no rodean a la semilla. Por eso se dice que son plantas sin fruto. En cambio, las angiospermas son plantas con frutos. El fruto, además de servir a la protección de la semilla, contribuye a su nutrición y a la diseminación de la especie por diferentes medios. En la imagen vemos la ubicación del óvulo, el cual una vez fecundado dará origen a la semilla. Una vez que ha sido fecundado ese óvulo, van a ocurrir diferentes cambios en el ovario que darán lugar al fruto. El fruto está constituido por tres tejidos: el epicarpo como el más externo, el mesocarpo y el endocarpo como el tejido más interno. Por último, las angiospermas pueden dividirse en dos subclases, dicotiledóneas y monocotiledóneas. Hay múltiples diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, por lo cual haremos un cuadro comparativo entre ellas. La primera diferencia radica a nivel de embrión de la semilla, y es la que le da el nombre a las diferentes subclases. Las dicotiledóneas poseen dos cotiledones u hojas embrionales. En cambio, las monocotiledóneas poseen un solo cotiledón u hoja embrional.
La siguiente diferencia se halla a nivel del sistema radical. Las dicotiledóneas presentan un sistema alorrizo, es decir, que presentan una raíz principal o pivotante a partir de la cual nacen raíces laterales. En cambio, las monocotiledóneas presentan un sistema homorrizo, donde si bien hay una raíz principal, la misma tiene una corta duración, aborta o muere rápidamente, y esa raíz principal es sustituida por numerosas raíces adventicias que nacen desde la base de los tallos. Es un sistema en forma de cabellera, en donde no hay una raíz principal. Todas las raíces adquieren la misma importancia. La siguiente categoría es tipo de hoja y tipo de venación. Las dicotiledóneas presentan multiplicidad de formas. Pueden presentar lámina simple o bien lámina dividida. Pueden tener hojas acorazonadas, hojas lanceoladas, hojas abovadas, diferentes tipos en la morfología de la hoja. En cambio, la venación es típica y es una venación en red o reticular. Por eso se dice que las hojas son retinervadas. En cambio, las monocotiledóneas siempre presentan hojas simples, generalmente acintadas o en forma de cinta, y son sésiles, es decir, que no tienen pecíolos. La venación es característica y es una venación paralela. Por eso se dice que la hoja es paralelinervada. En cuanto a las piezas florales, las dicotiledóneas presentan 4 o 5 piezas florales por verticilo, es decir, que tienen verticilos pentámeros o tetrámeros. ¿Qué significa esto? Que poseen 4 pétalos, 4 sépalos, 4 estambres. En cambio, las monocotiledóneas presentan verticilos trímeros, 3 piezas florales por verticilo, 3 sépalos, 3 pétalos, 3 estambres. En cuanto al desarrollo y crecimiento, las dicotiledóneas presentan un crecimiento más amplio. Encontramos especies arbóreas, arbustivas o semiarbustivas e incluso una gran cantidad de herbáceas. En cambio, las monocotiledóneas generalmente presentan una gran cantidad solamente de plantas herbáceas. Entre los ejemplos de dicotiledóneas se pueden mencionar al tomate, el girasol, la alfalfa, el algarrobo, los tréboles, la caléndula, el chañar, la lavanda, la soja, el garbanzo. Entre ejemplos de monocotiledóneas podemos mencionar a la caña de azúcar, la caña de Castilla, el bambú, las palmeras, el maíz, el sorgo de Alepo, la moa, los céspedes, los cereales de invierno como el trigo, la avena o la cebada. De las siguientes imágenes ustedes tratarán de dilucidar si se trata de plantas pteridófitas, plantas gimnospermas o bien monocotiledóneas o dicotiledóneas. En el primer caso vemos la flor de azafrán, vemos que el tipo de hoja es una hoja acintada con nervadura paralelinervada y que tiene ciclos de piezas florales agrupadas en 3, es decir, es una flor trímera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y después tiene estambres y estigmas trímeros. El siguiente ejemplo es la flor de ceibo o la planta de ceibo. La flor de ceibo tiene flores pentámeras, tiene 5 piezas florales. La hoja es simple y la nervadura es retinervada. En cuanto a la planta de algodón, vemos que la hoja es una hoja simple en forma acorazonada y que tiene la nervadura en forma de red o reticulada. Aquí vemos el césped con las hojas acintadas y aquí vemos el detalle de las raíces con un sistema homorrizo, donde no hay una raíz pivotante o principal, sino que hay un conjunto de raíces, todas de igual importancia. Aquí vemos un abeto y aquí vemos el detalle de una flor de cerezo. Vemos que la flor de cerezo tiene una flor pentámera, tiene 5 elementos y después tiene múltiplo de 5 en cuanto a los estambres. Además vemos que tiene un fruto en forma de drupa.
De esta forma concluimos con el video de la unidad número 4, autótrofos o productores. Asimismo, los invitamos a que resuelvan las actividades pensadas para esta unidad. Muchas gracias.